vuelta y en este día en donde se ha revelado que el expresidente del Congreso, Pedro Moadi, hacía contratar a un grupo de guardaespaldas de quienes recibían un salario del Congreso del cual él aparentemente y según la acusación de la Fiscalía se apropiaba hasta un 90%. Vamos a hablar de un tema, ¿se puede prevenir la corrupción legislativa? ¿Cómo podemos evitar que esto suceda? Todos los mensajes están en las redes sociales señalando de que el Congreso prácticamente a eso se dedica. Pero para hablar de ello nos acompañan ahora Silvio Gramajo y él nos va a hablar como el especialista por excelencia en Guatemala con la ley de libre acceso a la información. Si nos acompañó en el segmento pasado, usted escuchó que una organización, Acción Ciudadana, de lucha contra la corrupción, solicitó en repetidas ocasiones el acceso a los contratos y empleados en el Parlamento, pero le fue constante y recurrentemente rechazado. Pero también nos acompaña Óscar Chinchilla, él es diputado de la bancada Creo y es alguien que ha trabajado de cerca con una propuesta para cambiar toda esta realidad que hoy nos sorprende. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias, Silvio. Quique tiene la primera pregunta. Y vamos a empezar justamente con Silvio, porque la primera parte es lo que explicaba ya Claudia, el tema del acceso a la información. Claro. El acceso a la información hubiese permitido con mucha más facilidad y debiera permitir a diario, en cualquier momento, tener acceso a todos los contratos que tenga el Congreso de la República, por ejemplo. Porque el mismo ente que promulgó la ley no cumple con la ley. Bueno, ahí hay una contradicción de fondo, digamos, porque es evidente que hay una falta de autocompromiso, ¿sí? Ellos aprueban la ley específicamente y no la cumplen. O sea, lo que decía Manfredo en el segmento pasado, no es la primera vez que ha pasado, ha pasado reiteradas veces, incluso colegas periodistas de otros medios han sufrido esta lógica de que simplemente no entregan información. Yo misma lo he sufrido. Ellos argumentan, digámosle, que ellos son dignatarios, porque uno va a la unidad de información pública y la encargada de la unidad de información pública le dice a uno, es que esa información no se entrega porque ellos son dignatarios y no pueden entregarla. Pero ahí hay un asunto, digamos, hay una perversión, hay una perversidad. Y lo que Manfredo decía al final de cuentas, que decía, estamos esperando porque se incumplió una orden, ojalá que eso se le pudiera dar seguimiento, porque el tema es que ellos son un organismo del Estado, pero son sujeto obligado. Y en la ley no existe una excepción para algún sujeto obligado, existe excepcionalidad para alguna información. Pero incluso la PDH, la Procuraduría de los Derechos Humanos, perdón, que es la autoridad reguladora, es sujeto obligado. Entonces el Congreso no puede no entregar información. Además, los argumentos utilizados por el presidente del Congreso hoy, que lo vimos en televisión. En el noticiero que decía que no debía saber cuánta gente tenía contratada. Ya a esas alturas del partido no se le puede llamar ignorancia, porque además no se puede ser ignorante ante la ley, pero ya rayan en lo absurdo, en lo ridículo. O sea, hasta el momento del 2008 para acá no ha habido ni una sola denuncia por extorsión en función a la ley. Es un argumento que se utiliza mucho, pero de verdad ahí hay otro tipo de lógica en cuanto a entender el funcionariado público. El funcionariado público tiene una lógica y una característica de voluntariedad. Y hay características propias. Si uno es funcionario público, uno tiene características propias de que si uno es un trabajador privado. Y una de las características de eso es lo público. Y entonces, si yo no estoy de acuerdo porque puedo tener problemas en la seguridad mía, pues entonces me voy a trabajar a un supermercado. Me voy a trabajar a una empresa telefónica o a donde sea. Pero en lo público hay características y obligaciones. Y una de esas obligaciones es conocer los salarios, los contratos y los informes incluso de la persona contratada. Porque una cosa es que te contraten, otra cosa es cuánto te pagan, y otra cosa es, bueno, hay términos de referencia y hay que entregar un informe. Tú decías muy bien en el segmento pasado, aquí habría que ver hasta dónde alcanza la investigación, si es solo también a recursos humanos y al financiero. Porque el financiero recibe un informe, le da el visto bueno y después de dar el visto bueno pasa a todo el procedimiento administrativo para que sea girado el cheque o el pago. No hay controles, en pocas palabras. Por supuesto que Óscar, no. Sí, buenas noches. ¿Esto se puede evitar? ¿Cómo reacciona el Congreso de cara a una acusación de este tamaño? Sí, mire, yo creo que es delicado, hemos manifestado, nadie es superior a la ley, lo decía acá Silvio, yo estoy muy de acuerdo. Internamente también se dan luchas, nosotros tuvimos
en el primer año de gobierno tuve la oportunidad de servirle al pueblo de Guatemala desde la vicepresidencia del Congreso y también tuvimos batallas internas. Ninette Montenegro fue mi compañera y a lo interno digamos, hay cosas bien importantes que nunca se da la información. Para pedir información a un director financiero a veces es muy difícil, aún uno como diputado. A los Pero propios diputados le niegan el acceso a esa información. Sí, a veces es difícil y uno se ve en la necesidad de poder citar a un director de cualquier, digamos, de las entidades y las diferentes direcciones del Congreso. Yo quisiera, tal vez en el caso que hoy pues lamentamos mucho por Pedro Moadi, pero primero aclarar, Pedro Moadi renunció al Partido Patriota y no se integró a la bancada, creo. Él estaba participando en esta ocasión, no ha sido inscrito, pero pretendía ser candidato por la metropolitana del partido, creo, lo cual hoy, pues ya en algunos medios de comunicación, Roberto González ha manifestado que Pedro Moadi ya no forma parte, digamos, emitió un comunicado del comité ejecutivo. Para efectos prácticos lo sacó del partido, digámoslo así, porque tú dices que no estaba en el partido, pero era en el comunicado. Sí, él iba a ser candidato del partido, nunca se integró a la bancada, pero se estaba postulando por el partido. Yo creo que es bien importante, nosotros hemos venido trabajando desde el 2012, juntamente apoyando el trabajo de Ninette Montenegro, y hemos estado proponiendo en el Congreso una reforma a la ley orgánica del Congreso de la República. ¿En qué consiste la base de esta reforma? Primero, establecer, por ejemplo, hemos visto qué es lo que hoy la sociedad exige al Congreso de la República, a los diputados, que como lo decían, somos empleados del pueblo de Guatemala. Y en ese sentido hay varios temas. Fíjense ustedes que se recibieron, la Comisión de Apoyo Técnico emitió un dictamen de 13 iniciativas que fueron recibidas en esa dirección y se trabajó una iniciativa, la 4541. Uno de los temas importantes es mejorar la fiscalización en el Congreso de la República. Un papel importante es también la falta de acciones de la Contraloría General de Cuentas. Uno de los temas es el transfugismo, les mencionaba, y nosotros aquí proponemos que las presidencias de las comisiones, por poner tal vez uno de los temas importantes, pertenezcan al partido político, no a la persona. ¿Qué pasa hoy? Muchos esperan en el mes de febrero o cuando se asignan, por ejemplo, las presidencias de comisión y con su comisión y ya bajo el brazo, pues hacen negociaciones políticas dentro del Congreso con el partido oficial, y muchos diputados han sido objeto de transfugismo, poniéndoles como digamos, propuesta o de carnada, digámoslo así, una comisión de trabajo. ¿Qué es lo que pretenden? Un botín, prácticamente. Exacto, es un botín. Entonces muchos están pretendiendo hacer esto. El tema, por ejemplo, de que los diputados de partidos políticos o coaliciones no puedan integrarse a un bloque legislativo. Ese es otro tema importantísimo. Oscar. Porque hoy se declaran independientes a través del transfugismo y luego van a negociar a una bancada. Se está proponiendo que ellos puedan integrarse a un bloque legislativo hasta el tercer año de la legislación para la cual fue electo. Hans Páez envía a través de las redes una pregunta mientras lo escucha hablar y dice, por favor pregúntenle si él ha sido cómplice de plazas fantasmas con sus asesores. Imagino que es una pregunta que recibirá a menudo. Mire, yo quiero, porque muchas solicitudes llegan al Congreso de la República y yo sé, yo hablo con las personas y les digo, desde que una persona decide participar en política, da un paso a la crítica. Yo pongo un ejemplo con amigos que a veces me dicen, ¿qué haces en política? Yo les digo, mira, ¿por qué no participas en el comité de vecinos de tu colonia? Y desde ahí empiezan, digamos, y eso es legítimo, pero respondiendo a esa pregunta, yo quisiera decirles que el año incluso que yo formé parte de la junta directiva, porque este gobierno y el partido oficial se caracterizó desde el inicio de una forma prepotente y abusiva, pero en muchas ocasiones yo comentarles que ni siquiera
con los diputados trabajan 3 personas, que son un asistente, un ujier y un asesor. Esas son las plazas que los diputados tenemos. Las asesorías son para las comisiones de trabajo y para las bancadas, y en algunos casos para algunos miembros de junta directiva. Yo en este sentido quiero decirle, yo creo que esa información debe ser pública. Aquí lo estamos haciendo y dando a conocer nosotros, que los diputados puedan hacer públicos quiénes son estas personas que laboran. Hay muy buen personal en el Congreso, no todo es criticable, hay buenos asesores, y por eso nosotros estamos proponiendo, para terminar con contrataciones anuales que se viven renovando, que entra un asesor, que entra otro asesor, la creación de una dirección de asesoría e investigación legislativa, porque ahí hay gente muy valiosa que es la que a veces da el apoyo legislativo para la conformación de las leyes. Entonces, esto es para que se pueda de esta forma seleccionar y asignar asesores que estén contratados por el Congreso en las diferentes comisiones. Así que una cosa que se ha venido manejando mucho en el tema del Congreso, y que hoy estamos viendo parte de lo malo de esa propuesta, es el poder que adquiere la dirección legislativa, o sea, la dirección administrativa legislativa. En su momento se planteó que era algo positivo, después del caso del doctor Beyer, porque había que separar la función legislativa de la función administrativa, y es cuando el señor Luis Mijangos llega a hacerse cargo ya desde hace algunos años de esta función. Pero lo que termina sucediendo es que termina teniendo un poder casi absoluto sobre todo esto que estamos hablando, y poco control de parte de los diputados en sí. ¿Dónde debe estar el balance entre que separemos lo administrativo de lo legislativo y quién mantiene la responsabilidad? Claro, yo creo que ahí lo que habría que hacer es realmente ver cómo se hace un análisis del diseño institucional del Congreso después de esta división. Pero evidentemente no meternos a un diagnóstico tan profundo, porque nos vamos a pasar 5 años o una legislatura haciendo esto. Aquí el tema en función de la ley es que la ley establece que hay la encargada de la unidad o encargado de la unidad de información pública, en este caso en el Congreso es la licenciada Celedón, si mal no estoy, no es la responsable última. Hay una responsabilidad que la ley otorga y es a la autoridad máxima. Y en este caso no es la dirección legislativa, la autoridad máxima es la presidencia del Congreso. Ahí luego puede entrarse en una discusión que si es la presidencia o la junta directiva o el pero hay alguien que da la directriz, digamos, que da la directriz, y hay un representante. Digamos, la presidencia del Congreso en este caso asume la responsabilidad máxima. Lo que pasa es que, de hecho, más de la mitad de las cosas que el diputado ha dicho respecto a ciertas reformas que podrían hacerse para eso, se pueden hacer sin la reforma, únicamente ellos en calidad de diputados, en calidad de ciudadanos, porque también son ciudadanos, con la misma ley de acceso a la información pública podrían pedir listado de asesores, salarios, programas, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? hace falta entonces? Tenemos una ley, pero la ley se ha convertido muchas veces en un obstáculo. Aquí la pregunta creo que habría que ver cuál es, digamos, el papel que ha tenido la autoridad reguladora, que en este caso es la Procuraduría de los Derechos Humanos. Esta gestión de la Procuraduría, porque yo puedo dar fe, se ha caracterizado por darle un poco más de impulso a este tema y ha utilizado mucho la lógica de dialogar con la entidad, digamos, en este caso recusada por el solicitante, porque la lógica de ellos, y me parece correcta hasta cierto punto, es que el solicitante finalmente obtenga la información, porque si nos vamos a los trámites, eso puede ser muy largo. Pero en determinado momento también, si ya el asunto rebasa, pues es que hay que poner una denuncia, hay que poner un amparo, hay que irse por la vía legal para ver qué se puede hacer. Ellos, digamos, en este caso, y el diputado no me dejará mentir, no sé si él ha sido partícipe de esto, pero ustedes, uno como periodista puede ir a las unidades de información pública, hacer un monitoreo. Cualquier ciudadano puede ir. Pero fíjense lo que les voy a contar. Vayan y hagan un monitoreo de las solicitudes de información que hacen los diputados a las entidades públicas. Entonces les ponen que en función de la ley orgánica del presupuesto, ustedes tienen tal mandato y la constitución política, y además la ley de acceso a la información pública. Y casi que somatándole los dedos al funcionario público para que lo entreguen. Claro, son diputados y tienen... En su labor fiscalizadora. En su labor fiscalizadora. Sí, pero entonces ahí se rompe, el principio de igualdad ante la ley. Porque entonces llega uno como ciudadano o cualquier otro par de ellos, utilizando la ley de acceso porque tenemos el derecho, va con ellos y ahí no la cumplen. Entonces hay como una doble violación. Se viola la ley y se viola el principio de igualdad. Pero aquí es que además hay que ponerle ojo a lo que dice el artículo 66 de la ley.
porque el acápite de la ley dice que es retención de información y la gente lo confunde. No es porque usted no me entregue la información. Ese artículo dice que se pena cualquier acción que ponga en riesgo cualquier parte del procedimiento de acceso a la información pública. Y además habla de inhabilitación especial por el doble de tiempo. O sea, una persona podría ser inhabilitada No pueden en su ser cargo. electos, Pues claro, por ejemplo. Lo dice la ley específicamente. El presidente de esa junta tal vez, directiva que en este negó la caso, información. Algo bien importante y muy de acuerdo con lo que dice Silvio, pero miren, en ocasiones nosotros hemos citado a funcionarios, no asisten a la primera citación, no asisten a la segunda citación, la tercera. Y yo a veces me pregunto, hemos llegado al extremo, por ejemplo, con el diputado Selvin García y la bancada, creo, de hacer las denuncias al Ministerio Público para que ellos puedan tomar todas las acciones legales y se quedan ahí porque en el Ministerio Público y en el organismo judicial no le dan seguimiento claro. a esto. Entonces, tengo que ir, perdón, ya a redes sociales, pero solo tengo una pregunta rápido, Silvio. El tema, hay cierta información, según la misma ley de acceso a la información pública, que es obligatoriamente, tiene que estar disponible todo el tiempo. Entre ellas están los contratos. Por supuesto. Y esos contratos no tendría que haber una necesidad de solicitar la información. No. Debería estar publicada En la los página web. nombres, Libre, los montos ajá. automáticamente. No hay que solicitarla, debería estar publicada en la página de internet según lo que dice la ley. Claro, una además cultura de el Congreso, transparencia. además el Congreso tiene una doble obligación, porque todos los sujetos obligados están obligados a cumplir lo que establece el artículo 10. Pero en la ley hay un artículo especial para el organismo ejecutivo, que es el 11, para el organismo judicial, que es el 12, y para el organismo legislativo, que es el 13. O sea, además de los 29 incisos que establece la ley en el artículo 10, que al final se convierte como en 92, el Congreso está obligado a cumplir como 9 o 10 incisos más que establece el artículo 13, entre ellos el listado de asesores, porque ha sido una preocupación durante muchísimos años. Les agradezco a ambos que nos hayan acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Y vamos nuevamente con Juan Carlos Sandoval para ver qué nos dicen ahora nuestros amigos en las redes sociales. Gracias, Quique. Vámonos a las redes, tenemos mensajes y por supuesto también será nuestro tema de discusión a las 10 p.m. ¿Por qué los diputados necesitan asesores? ¿No son capaces por sí solos? Tanto dinero tirado a la basura. El doctor Hernández nos dice, pero ¿cómo hacer la selección si se vota por listados? Es la pregunta del doctor Hernández. Todos saben que los asesores son contratados en pago del apoyo de campaña política, sin excepción, siempre es así. Alfredo nos plantea, son muchos asesores para un trabajo tan pobre que en realidad no sirve de nada. Sergio, es un secreto a voces que el actuar de Pedro Muadi es una práctica común en la mayoría de los diputados y ministros. Y Marco nos dice, métodos hay, pero la misma ley entrampa los métodos porque los diputados son quienes tienen que aprobarla. Parte de los mensajes que tenemos esta noche. Vamos a ir a la pausa y al regresar entremos directamente al debate. Esta noche utilizamos el hashtag Plazas Muadi. Plazas Muadi será nuestro hashtag de la noche. Quique Godoy y Cristian Manolo Castillo en el debate. Quédese con nosotros en Noticieros de Canal Antigua.